Audio Jungle. Saludos, mi gente del canal. Continuando con el tema de las aperturas semiabiertas y en especial la defensa Lekin, bueno, hemos traído un formato nuevo que es plantear la teoría en un video y después entonces pasar una partida muy emblemática. En este caso, bueno, hoy nos toca presentar la partida de la defensa Lekin, donde la jugaron dos grandes maestros que jugaron un match muy importante en la República Checa. Se trata nada más y nada menos que de David Navarra y Richard Rapport. Rapport eligió esta defensa siciliana, variante sólida, que casualmente fue muy parecida a lo que nosotros presentamos en la teoría del video anterior. Entonces, la partida comenzó con la defensa de Lekin y entonces el sistema clásico que lo presentamos en el video anterior, donde la variante caballo F3, a diferencia de otras continuaciones, en la que las blancas consiguen entonces un poquito de ventaja sólida, y la partida continuó entonces con alfil G4. Veamos que aquí también las negras, en vez de alfil G4, pudieron elegir D por E5, y cuando el caballo toma en E5, entonces viene la continuación del peón a C6, con idea de llevar el caballo a C7 en un futuro y tener la casilla E6 para el caballo, después que entonces salga el alfil de casilla blanca, el alfil de las negras se desarrolle, y entonces la casilla de 6 queda habilitada prácticamente para el caballo. También se juega la variante de G6 en vez de alfil G4. O sea que aquí las negras emplean dos continuaciones. Lógicamente aquí en esta situación la blanca juega alfil E2, que es la jugada normal de la teoría, y la negra continúan con E6. Entonces, viendo la defensa Lekin desde este ángulo, vemos ya que el alfil de casilla blanca de la negra no es una pieza que estorba la posición. Entonces, como no estorba la posición, son aperturas que tienen mucho aire, se pueden jugar, porque cuando las aperturas se juegan, las defensas, sobre todo, sin piezas malas, entonces vemos que sí, se pueden estudiar y se pueden poner en práctica en los torneos. Entonces la partida continúa con roque corto, a lo cual las negras normalmente juegan alfil E7 para buscar también enrocar. La partida continúa con H3 y entonces Rapport se va al alfil H5, y cuando la blanca expulsan al caballo de D5 con C4 y este se va a B6, pues entonces la partida sigue con su desarrollo normal. La negra enroca y entonces aquí viene una jugada muy interesante, que es la alternativa principal, que es alfil E3. Entonces, bueno, ya aquí están los dos bandos cuadrados en la defensa Lekin, y entonces Rapport hace esta interesante jugada de D5. B5 es una jugada interesante porque bloquea el centro, y ya que el alfil, como comenté anteriormente, de casilla blanca de las negras está bien activo y presiona tanto el caballo de F3 como las diagonales, está el alfil en E2 y está la dama. Pues entonces esta jugada es interesante, como la jugó el gran maestro Rapport. Entonces aquí la blanca capturan en D5. Entonces
Ahí venimos con el tema otra vez, que cuando la negra capturan con el peón en D5, vemos entonces que queda habilitada para el futuro en la casilla E6 para el caballo, como comenté anteriormente en la otra línea de la defensa legis. Entonces la partida continúa con esta jugada esta jugada de cambio, esta posible simplificación, activa el flanco del rey de la blanca, ya que pues, quieren avanzar la masa de peones con F4. Entonces aquí, bueno, la negra captura, han cambiado el alfil y ya han hecho el trabajo, ya no hay alfiles de casilla blanca, y entonces la posición es sana para la negra. Entonces aquí cuando captura con dama por E2, viene esta interesante jugada con la idea de habilitar la casilla del caballo que está en B8 para llevarlo a A6, vía C7, y entonces tener la casilla E6 habilitada para esa figura. Entonces aquí la blanca lógicamente mejora el caballo, que estaba sin hacer mucho en E1, lo llevan vía D3, y el desarrollo con caballo A6, que es una novedad. Esta novedad parece que Navarra la tenía bien preparada, más que jugó con Rapport en la República Checa, y entonces es muy interesante ver que este tipo de defensas tienen novedades, ¿no? Así tan lógica, en el sentido de que nosotros comentamos que el peón de C6 se habilitó para llevar el caballo a 6, y entonces vía C7 y E6 para mejorar el caballo. Entonces la partida continuó, y aquí se organizaron centralizando las blancas, y entonces el caballo va a lo suyo, a vía C7. Y entonces aquí vemos que el gran maestro Navarra quiere entonces acumular piezas en el flanco del rey, lleva el caballo a F4 con la idea de llevarlo a H5 y comenzar a molestar el enroque, a lo cual dama D7, que es una jugada normal de la posición, y aquí el caballo llegó a H5 ya para molestar ahí la posición negra. Entonces se centralizan las torres de parte de las negras, esperando entonces la reacción esa de la movilidad, de la dinámica de la posición, y vemos entonces que latentemente está la casilla E6 y C4 para invadir con los caballos de parte de las negras. Entonces la partida avanza con dama F3 para reagrupar la dama en el flanco del rey, donde está el rey negro situado, y entonces rey H8, una jugada profiláctica muy interesante, porque entonces la torre en un futuro podría ir a G8, y podría entonces también dar el golpe con F6, y entonces cuando se cambien los peones de E y de F, entonces quedaría la columna G8 para la torre. Entonces la partida continúa con caballo E2 para seguir reagrupando las piezas en el flanco del rey, y entonces esta jugada que es muy interesante para que el alfil tome alguna decisión. Entonces lógicamente tiene que irse a C1, y cuando se va a C1 viene el golpe que dije anteriormente de F6 para presionar esa estructura central que tienen las blancas y abrir las columnas de las negras, de la columna E y la columna F, y en un futuro la columna G. Entonces la partida continúa amenazando este mate, y miren qué interesante esta jugada, alfil G4, una jugada que tiene doble sentido, porque ataca la torre de E1 y también defiende el punto G7 con la dama para que no le den mate. Entonces este jaque mate la blanca la amenazaron con ese plan que hubo de los caballos y de las damas. Entonces con esta continuación las negras entonces se ponen en dinámica, a lo cual el gran maestro Navarra comete esta pequeña imprecisión a mi punto de vista, porque aquí después de G6 con un signo de admiración quedan atacadas la torre B1 y el caballo de H5. Entonces la torre B1 vemos que también tiene la dificultad de que el caballo está en E2
y también va a quedar amenazado en el futuro. A lo cual esta captura de peón fue un error, diríamos, casi garrafal, ¿no? Entonces, alfil H6, las negras tranquilamente tomaron E1, y cuando toman F8, la posición se va simplificando y vemos que entonces el caballo de H5 quedó amenazado con el peón, y esto prácticamente le dio ventajas decisivas a las piezas negras. Entonces, caballo F4, y aquí, bueno, capturó el peón, y cuando capturó el peón, entonces amenaza a la dama con esta jugada muy interesante ya, porque amenaza en la columna G, donde está el rey blanco, que es una jugada de contraataque, una jugada que tiene mucha potencia. Entonces, vemos que ahora comenzó a tirar fuegos artificiales el gran maestro David Navarra, y entonces la posición se simplifica con esta jugada. Cuando se simplifica con esta jugada, vemos que la posición de las blancas no tiene mucha fuerza, no tiene figura para atacar, tiene una pieza de menos, a lo cual las negras se solidifican, y entonces la partida llega a un punto de que aquí se le pone la simplificación de la dama, y cuando se va simplemente se organizan en el punto G7, y vemos que el rey sale de la línea 8 para entonces estar más seguro en la línea número 7, y la partida avanza de esta manera con este jaque, y cuando las negras ya se organizan y se tapan, entonces aquí prácticamente se decide la partida a favor de las negras. Entonces hemos presentado una partida muy interesante de la defensa de Lekin, de la teoría que planteamos en el video anterior, y entonces esa dinámica la vamos a continuar en los otros temas de las aperturas semiabiertas que seguiremos transmitiendo en el canal. Un abrazo a todos, quédense en casa, compártanlo y denle like para que también los amigos y la familia y los amantes del ajedrez que juegan con ustedes sigan nuestro canal. Gracias a todos y quédense en casa.